Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, Ariel Mutsatzos, periodista e internacionalista de creciente prestigio, con sede allá en Washington, en los Estados Unidos. Ariel, gracias por estar con nosotros, como siempre. Te lo aprecio mucho. Como siempre, un gusto, Ricardo. Buenos días. Ariel, ¿cómo viviste el día de ayer? Una jornada muy intensa, inédita también, en Washington, allá en la capital de los Estados Unidos. Platícanos sobre las cosas que más te llamaron la atención sobre este día de ayer. Mira, Ricardo, fue una jornada llena de simbolismo, por un lado, y por el otro lado yo creo que sorpresiva. En la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en los dos monumentos, tanto el monumento a Lincoln como el monumento a Benito Juárez, rindió honores, montó una guardia de honor, puso ahí una ofrenda floral. Después pasaron varias horas sin actividades públicas, se hizo una prueba del COVID en esas horas. La segunda, una que requirió el gobierno estadounidense, y luego a las 2 de la tarde empezaron los simbolismos, porque en términos de los niveles de visitas, de los niveles diplomáticos o protocolarios, déjame llamarles así, pues hay tres tipos de visitas. La visita oficial de trabajo, que fue la que él realizó. Hay una más abajo, entre comillas, en términos de sencillez, que es la visita de trabajo. Esa evidentemente sí. no es la que él hizo. Y luego está la visita de Estado, que es la más alta en nivel protocolario. Ahí es donde pasan revista a las tropas, y hay cena de Estado, y uno ve todo este tipo de un mensaje en el Congreso, ¿no? Así es, y bueno, puede tener un mensaje en el Congreso, por supuesto, y es recibido en el aeropuerto con toda pompa y circunstancia, con su alfombra roja, en fin. Esto tampoco fue el caso. Lo que ocurrió ayer fue una visita oficial de trabajo, es algo como en medio de las dos. Y sin embargo, el presidente Trump recibió al presidente López Obrador a la puerta de la Casa Blanca. Esto no ocurre, la verdad es que normalmente pues es el jefe de protocolo el que lo hace. Ahora, ahí empezó el primer simbolismo y la primera deferencia. Sí. Ya entraron a la oficina oval, se reunieron solos con sus traductores por espacio de más o menos media hora, y luego ya se les unieron las dos comitivas respectivamente, y estuvieron reunidos ahí como una hora más. Después salieron al Jardín de las Rosas, y ahí otro simbolismo, porque normalmente, no siempre, puede ocurrir o no, pero la verdad es que no es tan frecuente, que después de la visita pues se firme una declaración, y ayer se firmó una declaración basada en el Tratado de Libre Comercio y en las cuestiones de la pandemia, que en realidad no tiene no hay la firma de ningún acuerdo técnico o novedoso. Es más bien una declaración de entendimiento, de amistad, de buena voluntad, de esperanza. Y ahí no hubo preguntas a los medios, no contestaron ninguna pregunta de los medios. Eso también es algo pues raro, no tan simbólico, pero raro, en términos de que es poco común. Pero bueno, no hubo ninguna apertura en ese sentido. Muchos han hablado de que, como hay muchas críticas, sobre todo al presidente López Obrador, había de esta visita, pues que probablemente no querían generar mayor controversia con preguntas a los medios. Se firmó esta declaración, hubo dos mensajes, y ahí yo francamente me sentí sorprendido, porque sí. En el mensaje del presidente Donald Trump fue en exceso amable, con muchos halagos. Donald Trump tampoco tuiteó nada, pues vamos a decir, lesivo a la relación durante todo el día de ayer, después de haber tuiteado cosas del muro y eso. La verdad es que se comportó. Y luego, por otro lado, lo que no esperaba pasó, que el presidente López Obrador tuvo un discurso
nada agresivo, al contrario, muy amigable, muy conciliador, pero quizás en exceso, porque desde mi punto de vista hubo expresiones que eran innecesarias, como dar las gracias por el buen trato a los paisanos y a los mexicanos, y por el cada vez mejor trato, cuando sabemos perfectamente que pues el trato a los mexicanos de la administración Trump ha sido bastante duro. Agradeció tratarnos con dignidad, agradeció que no nos trataran como colonia, un término, no sé, innecesario, y luego por ahí siguió, tuvo otras 2 o 3 expresiones de agradecimiento, que él dijo que que Estados Unidos no había llevado a cabo, como por ejemplo obligar a México a hacer algo o forzarlo a hacer algo, cuando sabemos que hubo una amenaza, por ejemplo, de cerrar la frontera o de sobre todo ya la real, digamos, de imponer aranceles a los productos mexicanos si no se negociaba este acuerdo para cerrar la frontera, o no cerrar la frontera, pero proteger con la Guardia Nacional, con 25 elementos de la Guardia Nacional, 25,000 elementos de la Guardia Nacional, la frontera con Guatemala, como se está haciendo, para que no pasen los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Todo este tipo de cosas que el presidente agradeció, pues a mí me parece que en realidad no debían haber sido agradecidas, porque no han ocurrido. Ahora, yo no sé si habrán, me imagino que esto fue algo muy planeado. A mí el canciller me parece pues una de las personas, si no es que la persona más inteligente, como entre los miembros del gabinete. Es un tipo, además, políticamente muy avesado, y creo que la intención, esto es una convicción mía, fue pues de manera positiva hacerle ver a Donald Trump lo que había hecho a los mexicanos. Si esa fue la intención, pues la intención del discurso puede ser inteligente y puede ser muy buena, pero me parece que el destinatario se ha equivocado, porque una persona, un bully, como el presidente Donald Trump, pues en lugar de hacer conciencia de ello, lo que hace es percibirnos como débiles, y que eso puede ser contraproducente en términos de la relación. Ya lo veremos, pero sí me sorprendió este tipo de expresiones. Luego ya el presidente López Obrador se fue unas horas y regresó a una cena con empresarios tanto mexicanos como estadounidenses. Me parece que el propósito de esa cena es poder alinear en cuestión de certidumbre para la inversión extranjera algunas cuestiones, y bueno, ya transcurrió la cena, el presidente está ya a punto de salir para el aeropuerto, o saliendo ya al aeropuerto, porque va a volar ya muy temprano vía Miami a México, y ha terminado esta visita. Pero también aquí otro simbolismo: las visitas oficiales de trabajo no tienen cenas, y el presidente Trump dio una cena de Estado, casi una cena de Estado, es decir, no se le llama cena de Estado, pero fue una cena en honor del presidente López Obrador, cosa que no debía normalmente, en términos del protocolo, haberse integrado a la agenda. Y el vicepresidente, que normalmente no tiene tantas actividades conjuntas con el presidente por cuestiones de seguridad, claro, que los dos deben estar en distintos lugares por si a alguno le ocurriera algo, que haya continuidad en el mando del país. Claro. Pues ayer el vicepresidente estuvo sentado en la cena junto al presidente Donald Trump y junto al presidente López Obrador, de tal suerte que sí estuvo patente pues esta deferencia o cortesía hacia el presidente de México de parte de Estados Unidos. Ricardo, ¿de qué no se habló? No se habló del muro, no se habló de la migración y de algunos otros temas que estuvieron ausentes. En resumen, un encuentro terso, cándido, elogioso por ambos protagonistas, Ariel. Sí, para mí es evidente que el encuentro beneficia electoralmente a Donald Trump, y no, obviamente, y no al presidente López Obrador en ese sentido. Pero yo no creo, como muchos analistas han expresado,
yo no creo que esto beneficie a Donald Trump con la comunidad hispana. Sí. Tengo mis dudas respecto de cómo lo toma la comunidad hispana. Creo que lo toma muy mal, pero además, si lo tomara bien, esto se va a disolver. Yo creo que esto es más bien para su base dura de electores, Sí. para decirles todo lo que he hecho con México, y aún así aquí está el presidente sentado junto a mí sonriendo, ¿no? Bien, como siempre, Ariel, no sé si hay algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado sobre reacciones, en fin, cómo se está sintiendo allá esto. Nos queda un minuto más. Mira, Ricardo, esta visita ciertamente tuvo también algunas protestas, pero no fueron en mayor número. Hubo manifestantes en favor y en contra del presidente López Obrador, tanto en los monumentos como afuera de la Casa Blanca, que en esta ocasión, no como en otras, no lograron disrumpir, ni siquiera preocupar o ser parte del comentario de lo que ocurrió aquí en Washington. Ya. Yo creo que esto es en general Ya. un panorama de la visita. Ariel, muchachos, gracias como siempre por estar con nosotros. Te lo A ti y aprecio al mucho. auditorio. Te mando un gran abrazo. Hasta pronto, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.